Bien, buenas noches. Les habla el profesor Ricardo Romero y estamos de vuelta en otra de las clases de historia virtuales. ¿Está bien? Vamos a realizar el tema 2 de historia para alumnos de primer año de secundaria. Así que vamos a iniciar lo más rápido que podamos para que el video no sea tan largo. Bien, tenemos abierto el boletín. Ya saben que el boletín hay bastante información muy interesante que podemos leer, pero sin embargo lo que vamos a utilizar ahora es el resumen que yo he preparado para ustedes, para que se pueda entender muchísimo mejor el tema. ¿Está bien? Vamos a arrancar al toque con este tema, que es la hominización parte 2. Parte 2 porque nosotros nos habíamos quedado en la mitad del proceso evolutivo del ser humano. Habíamos quedado con Australopithecus, ¿no? Este Australopithecus más adelante va a dejar el camino libre para otra especie que surge más o menos a la misma época que él, que es el género Homo, o sea, los seres humanos netamente. El primero de ellos es Homo habilis, el cual ustedes pueden ver aquí en la pantalla, Homo habilis. Ahora, Homo habilis es considerado sí un ser humano porque a diferencia de Australopithecus, este sí busca sus propias herramientas para cazar. Australopithecus era carroñero, él no cazaba, él simplemente comía los animales muertos que conseguía. Pero Homo habilis busca su propio alimento, caza sus alimentos. Entonces, vamos a ver a este ser humano interesante. Homo habilis fue descubierto por Lewis y Mary Leakey. Tiene una antigüedad de entre 1.9 y 1.6 millones de años. Fue descubierto en Olduvai, Tanzania, en 1960 y fue el primero en crear sus propias herramientas. ¿Está bien? Por esa razón se le considera a este el hombre hábil, porque crea sus herramientas líticas de piedras, comienza a hacer hachas de mano, puntas de lanza, que va a utilizarlos para cazar a sus propios animales y así se defiende mejor y sobrevive. Pasa el tiempo y Homo habilis va a dar vida a Homo erectus. Homo erectus fue descubierto por Eugene Dubois. Tiene una antigüedad de entre 1.9 a 700 a 70.000 años de antigüedad. Fue hallado en Indonesia, Asia, en el año 1887 y tenía una postura erguida, era bípedo y primero que salió del África. A este ser humano se le va a llamar Homo erectus porque si nos fijamos bien en la fecha, en 1887, en esta época es uno de los primeros seres vivos que se encuentra. Bueno, no es el más antiguo de los que se encuentra, pero este es uno de los tantos. Ahora, el nombre Erectus proviene porque se pensaba que este era el primer ser vivo que caminaba erguido. Pero ya nos dimos cuenta que más adelante, entre los años 1915 y muchos años más adelante, se descubrieron especies más antiguas que él y que ya caminaban erguidos, pero no le podían quitar el nombre, porque el nombre de Homo erectus ya se lo habían dado científicamente y se quedó así. Pero, ¿qué es lo interesante de Homo erectus? Aquí lo interesante es que, aparte de su postura erguida y caminada bípedo, fue el primero que sale de África, porque descubre el fuego. Y esto le ayuda a tener mayor seguridad en las noches, también en los tiempos de bastante frío y también cocina su propio alimento. La carne ya no es comida cruda, ahora se puede cocinar y ahora, bueno, se aprovechan mejor los nutrientes y el cerebro crece, la capacidad craneana crece y hay mejores ideas. Entonces es el primer hombre conquistador de mundos. De, de mundos no, de continentes, pues podemos decir, ¿no? Y entonces este sale de África. Hay un grupo que se queda en África, hay un grupo que se va a Asia y hay otro grupo que se va a Europa, ¿no? A estos grupos que se dividen van a originar especies de seres humanos distintas. Los que se van a Europa, que es un ambiente más frío, van a dar vida a Homo neandertal. Mientras que los que se quedan en lugares más cálidos, como por ejemplo los que se van a Asia, que todavía en ese momento era un lugar cálido, África también que era cálido, no evolucionan igual que en los de Europa. Ellos evolucionan a Homo sapiens sapiens. ¿Está bien? Entonces, hay caminos distintos que toma la vida.
Y eso lo voy a explicar mejor con este gráfico que he hecho aquí. Como ven, aquí está la línea evolutiva. Los homínidos dan vida a los Australopithecus y también a los Homo habilis. Sabemos que convivieron, o sea, estuvieron en la misma época, ¿ya? Pero Australopithecus decide, bueno, no decide, perdón, la naturaleza decide que Australopithecus ya no puede seguir. Así que se extingue. Homo habilis más bien continúa el camino y Homo habilis va a dar vida a Homo erectus. Como les expliqué, hay Homo erectus que se quedan en África y en Asia que van a dar vida pues a Homo sapiens sapiens, un Homo sapiens más adaptado a lugares cálidos. Y Homo erectus es un ser vivo que se adapta a lugares más fríos como Europa. Ahí está. Entonces por eso cambia, tiene un camino distinto. Se abre ahí dos ramas en sí. Bien, Homo sapiens neandertal, descubierto por Bernard Grant Campbell, fue descubierto con una antigüedad de 200.000 a 30.000 años antes de nuestra era. Fue hallado en el valle de Neandert y por esa razón le van a dar el nombre de Neandertal. El nombre de Neandertal, como les dije, va a ser el primero que se va a proponer y no se le va a dar Homo erectus. ¿Por qué? Porque en el año 1856, en esa época se descubre esta especie de ser vivo. O sea, mucho antes del Homo erectus, pero se decide llamarle Homo neandertal porque la idea surgió del valle, ¿no? El valle donde se encontró Homo neandertal, de Neandert, ¿no? Y así se quedó con ese nombre. Tenía una constitución física gruesa, entierra a sus muertos y que en el mundo más allá. Claro, una constitución física más gruesa para aguantar el frío de Europa. Entierra a sus muertos, cree en el mundo de más allá, porque al enterrarlo piensan que hay un mundo de más allá donde este muerto va a ir a parar. ¿Me entienden? Entonces por esa razón que ellos piensan en un mundo abstracto, un mundo que ellos no ven con sus propios ojos, pero que piensan que existe. ¿No? Interesante, ¿no? Bien, Homo sapiens sapiens fue descubierto por Louis Lartet, 100.000 años a 28.000 años de antigüedad. Fue hallado en Dordoña, Francia, en el año de 1868. Fue uno de los primeros. Ahí si se dan cuenta Francia, esa es Europa. Sí, pero fue un Homo sapiens que fue a parar allá. Pero los Homo sapiens sapiens que surgen en Asia y en, bueno, parte de África. Ahí es donde surgen los Homo sapiens. De ahí emigran a Europa y por eso que después se encontró un Homo sapiens en Francia. Entonces fue el primero que se encontró. Y se le da el nombre de Cromañón por el lugar, ¿no? De Dordoña. Desarrolla el arte como las pinturas rupestres, por ejemplo, las pinturas en las cavernas donde ellos dibujaban cómo se realizaba la caza de animales, ¿no? Y las estatuillas femeninas que son llamadas Venus. Las Venus son estatuillas que representan a mujeres. Mujeres con un vientre ancho normalmente, que representa la fertilidad. La mujer es la fertilidad, es la productora de vida. Y estas estatuillas entonces representan a eso, ¿no? A la reproducción. Si se adoraba a una Venus, eso significa que lo que quería el pueblo era que haya más, más seres como ellos, pues, ¿no? Más reproducción. Bien, ¿es el ser humano moderno? Eso sí, actualmente sí. No quiere decir que ahí se ha estancado su evolución, sino que continúa. También quiero hablar de otros hallazgos, muy importantes aclararlos, porque no son los 4 únicos que se han encontrado, hay más. Pero quiero hablar de 2 de ellos porque me parecen interesantes. No vamos a hablar tanto porque no hay el tiempo demasiado para hacerlo, pero vamos a hablar claro. El Homo ergaster. Homo ergaster es la versión africana de Homo erectus. ¿Se acuerdan que yo les dije, no? Hay grupos de Homo erectus que emigran a Europa, otros a Asia y otros que se quedan en África. Bueno, esa es la versión del Homo erectus que se queda en África, ¿no? Evoluciona del Homo habilis. Es decir, claro, de Homo habilis evoluciona a Homo erectus y ahí se queda, ¿no? Mide aproximadamente 1,60 m de altura, no eran tan altos, con un cerebro de 850 centímetros cúbicos, era más grande su cráneo. Fue encontrado en Cobífora en el año 1975, no se encontró un cráneo, y Nariokotome fue hallado en 1984, al cual le van a llamar el niño de Turkana, ¿no? Estos son Homo ergaster, son Homo erectus que reciben el nombre de Homo ergaster
porque así es como se ha decidido llamar a estas especies en África. El Homo antecesor. El Homo antecesor es también producto del Homo erectus. Si ustedes recuerdan, hay un grupo de Homo erectus que emigran a Europa, y estos que emigran a Europa son los que se van a convertir en Homo antecesor. Y estos Homo antecesor van a dar vida posiblemente al Homo neandertal que nosotros ya hemos visto. ¿Ya? Por eso es importante aclarar quién es Homo antecesor. Fue hallado en dónde? En la Sierra de Atapuerca, en España, en la península ibérica, ¿no? Hombre más antiguo de Europa y que posiblemente practicaba el canibalismo por los hallazgos que se han encontrado en los huesos. Y también porque hay huesos humanos quemados. ¿Qué significa que hay huesos humanos quemados? Uno podría ser que de repente la cremación de cuerpos, ¿no? Alguien moría y quemaban su cuerpo para que ya pues se vuelva ceniza. Pero los hallazgos más importantes aclararon que en realidad se trataba de canibalismo. ¿Por qué? Porque los huesos que se encontraron quemados también tenían marcas de dientes humanos. O sea, no me voy a poner a masticar un hueso humano por las puras, es porque lo he comido. Y por esa razón que se piensa que Homo antecesor ha sido caníbal. Bueno, es una de las formas de alimentación, al fin y al cabo. Bueno, sabemos que por nuestra moral no podemos hacer eso, obviamente. Yo no lo haría tampoco. Pero en ese tiempo no había nada de eso, pues. Y por esa razón se da. Bien, aquí solo tenemos algunas imágenes que quiero representar. Homo habilis, ahí está realizando su creación de herramientas líticas para la cacería. Homo erectus cuando descubre el fuego y, bueno, descubre la cocción también de alimentos. Homo neandertal que vivía en cavernas en Europa, más vivía en cavernas pues porque por el frío, pues, ¿no? Utilizaba piel de animal para poder protegerse, ahí está. Y finalmente Homo sapiens sapiens, que ya este hombre crea ya los primeros clanes, pues, ¿no? Y estos obviamente ya eran más evolucionados, tenían un cráneo más grande, tenían mejores ideas, crearon el arco y la flecha para poder cazar a sus animales desde las distancias, lo cual le permitió sobrevivir más que Homo neandertal, pues, que Homo neandertal cazaba cuerpo a cuerpo, pues, ¿no? Bien, esas son las representaciones y finalmente aquí muestro una ruta de la expansión, ¿no? Si se dan cuenta aquí por donde paso el cursor, voy a agrandar un poco, ahí está, mejor, bien. Por el cursor, aquí es donde se inicia, ¿no? Aquí estamos en África, los Australopithecus, algunos Homo habilis que surgen, se desarrollan, algunos salen de África y evoluciona Homo sapiens, y algunos se ven en Europa. Aunque aquí hay una flecha que dice que primero se fueron de Asia y después pasaron a Europa. Aunque otros afirman de que posiblemente han pasado por aquí y han llegado fácilmente por donde actualmente es España, por el estrecho de Gibraltar. ¿Y cómo lo explican? Pues en ese tiempo había glaciación. ¿Y qué pasa en una glaciación? El nivel del mar desciende porque hay agua más congelada. Y cuando hay agua más congelada, pues obviamente el agua de los mares es más bajo, desciende y se ven tierras que normalmente nuestros ojos no ven, pues. Y por eso el estrecho de Gibraltar no existía. Estaba unido España con el norte de África. ¿Está bien? Y por eso por ahí pasaron algunos Homo erectus y aquí evolucionaron. Pues, Homo antecesor, Homo neandertal. Y ahí está, ahí lo tienes. Bien, y de acá, de Homo sapiens sapiens, algunos que van a Europa y que al final también conquistan Europa, ya evolucionados, claro, obviamente como Homo sapiens sapiens, algunos van a emigrar a América sin saberlo, obviamente, ¿no? Y esto lo vamos a ver en el tema de poblamiento americano, así que eso con calma. Bien, vamos ahorita con el boletín. El boletín ya saben ustedes que lo vamos a desarrollar nosotros. Bien, como les dije, este texto lo pueden leer en casa. Hay bastantes cosas muy interesantes, ¿ya? Pero con el resumen se pueden ayudar bastante para entenderlo mucho mejor. Voy a agrandar un poco más. Aunque, no, ¿saben qué? Vamos a hacerlo más rápido. Yo ya he resuelto el boletín, pero lo que vamos a hacer es entender el porqué de las respuestas para que se entiendan mejor. Por ejemplo, una de las primeras preguntas del boletín en retroalimentación dice: escribe una característica de Homo habilis.
Una de las características de Homo habilis y la más importante es que crea sus propias herramientas. Ahí está, fue el primero en crear sus propias herramientas líticas. El primer cazador. 2. Escribe una característica de Homo erectus. Ya, Homo erectus, ¿qué era? Bípedo, caminaba en dos pies, pero salía de África. Es una característica, salió de África, es el primer ser humano conquistador de continentes. O también puedes poner que creó el fuego. Bueno, no creó el fuego, sino que se dio cuenta de que puede controlar el fuego y puede utilizarlo a su antojo. 3. Escribe dos características de Homo sapiens. Solo dice Homo sapiens. Cuando solamente veamos el nombre de Homo sapiens se está refiriendo a Neandertal. Cuando veamos Homo sapiens sapiens se refiere al hombre actual, a nosotros, o también llamado Homo Cro-Magnon. ¿Está bien? Entonces tenemos Homo sapiens es Homo Neandertal y Homo sapiens sapiens es Homo Cro-Magnon, el actual. Bien, ¿qué dice entonces? Describe dos características de Homo sapiens, o sea, de Neandertal. Tenía constitución física gruesa, ya enterrado a sus muertos, es decir, pensaba en el mundo del más allá. Bien. Y 4. Escribe dos características de Homo sapiens sapiens. Ya, Cro-Magnon. Arte, pintura rupestre, estatuas femeninas, arco y flecha, etc. ¿no? Hay bastantes cosas que se pueden escribir. Y bien, esas son las que yo propongo, pero tú también puedes tener tus propias ideas y está muy bien. Trabajando en clase, tenemos un mapa conceptual al siguiente. En ese mapa conceptual tenemos que completar con los homínidos. Los 4 homínidos más importantes. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens y Homo sapiens sapiens. Homo habilis significa hombre hábil. Hábil. ¿Ya? Y fue hallado en Naolubai, en Tanzania, en el año 1960 y crea sus propias herramientas. Eso creo que quedó clarísimo. Homo erectus. Homo erectus significa hombre erecto, hombre erguido, hombre que camina en dos pies. Hallado en Indonesia, nace en 1887. Ya sabemos, tenía postura erguida, era bípedo y es el primero que sale de África. Homo sapiens, Neandertal. Es hombre sabio. Es sapiens sabio. Fue hallado en el valle de Neandertal, Alemania, y ya saben lo demás, ¿no? Crea en el mundo del más allá, entierra a sus propios muertos, tiene una constitución física más gruesa. Eso que acabamos de ver. Homo sapiens sapiens, o sea, Homo Cro-Magnon, significa hombre sabio sabio, o sea, sabio por dos. Ahí está. Hallado en Dordoña, Francia, ya saben, descubre el arte, pinturas rupestres, estatuas femeninas, el arco y la flecha, y es el ser humano moderno. ¿Sí? Bien, analiza la imagen y responde las siguientes preguntas. Bueno, ahí está la imagen, ese es el proceso evolutivo, está bien, aunque en esa imagen ahí podemos caer en el error de interpretarlo mal, por ejemplo, ¿no? Australopithecus podemos pensar que da vida a Homo habilis y Homo habilis erectus y después de Homo erectus Homo neandertal y después evolucionamos a Homo sapiens sapiens, pero ustedes ya saben que no fue así. Ese fue el antiguo tiempo cuando se creía que la evolución era lineal, pero no. Ya sabemos que de Homo erectus sale Homo neandertal y a la vez también sale sapiens, ¿no? Son dos ramas distintas. Bien, ¿por qué se produjo la evolución del hombre? La evolución se produce por necesidad, adaptabilidad. ¿Está bien? Adaptación a la naturaleza, dice. Debido a la necesidad de sobrevivir en la naturaleza. 2. ¿Qué habría pasado si la capacidad craneana no se desarrollaba? Bueno, si el cráneo hubiera sido más pequeño, no habría tantas neuronas, no habría tantas ideas, por ende, no hubiéramos evolucionado como somos ahora. El ser humano no hubiera podido crear nuevas ideas para su propia supervivencia, eso también está muy bien. Ahora, tenemos acá las preguntas con alternativas. La primera dice, Homo habilis se caracteriza por ¿qué? Fácil, la creación de sus primeras herramientas. No descubre el fuego porque eso lo hace Erectus, aprende el lenguaje articulado, eso lo hace Erectus, entierra a sus muertos, eso es Neandertal, y practica el arte rupestre, eso es Sapiens sapiens. 2. No pertenece al género Homo. Claro, pues Australopithecus, porque no es Homo Australopithecus, es solo Australopithecus, ahí está. 3. Son los primeros en desarrollar arte rupestre, eso está claro. Homo sapiens sapiens, o también llamado Homo de Cro-Magnon. 4. Son restos que fueron encontrados en Alemania. En el Valle de Neandertal, Homo neandertal. 5. Primer hombre que abandonó el continente africano. Conquistador de mundos, descubre el fuego.
Homo erectus, ¿no? Bien. 6. Su principal aporte fue el uso y dominio del fuego. Lo mismo, Homo erectus, ¿no? Es claro. 7. En la quebrada de Olduvai, Tanzania, Luis y Mary Leakey encontraron los restos de Homo habilis. Ya sabemos que el primero en ser considerado Homo, ¿no? 8. El nombre de Neandertal se caracteriza por qué. La A dice, desarrolla los primeros enterramientos humanos. Eso es correcto. La B no puede ser porque abandona el continente europeo y solo hace Erectus. Desarrolla postura erguida, se puede decir que Erectus incluso mucho antes que él. De ser el primero en caminar en forma erguida, tampoco. Eso fue mucho antes. Y crea las primeras herramientas, habilis. 9. Las Venus paleolíticas son estatuillas femeninas asociadas a la fertilidad, como les decía, ¿no? La fertilidad. Y 10. Fue hallado en la región de Dordoña, Francia. Nos referimos a Cro-Magnon, ¿no? El nombre de Cro-Magnon. Homo sapiens sapiens. Bien, este fue entonces el desarrollo de la segunda clase. Espero que a ustedes les haya servido bastante. Yo en realidad esta clase lo he tratado de hacer lo más dinámico posible. Utilicen siempre las imágenes, los esquemas que les doy para que se pueda entender mucho mejor. Bueno, esto es ya todo, así que me despido hasta la próxima. Cuídense.